Bueno, entonces antes de empezar el tema de hoy, que es funciones inversas, para los que no habían llegado y llegaron un poquito después, pues hoy en esencia veremos funciones inversas y también veremos o recordaremos un poquito pues como el exponencial. Y entonces vamos a continuar el tema, funciones inversas. Hemos visto mucho de funciones. Recuerden que incluso las primeras como clases que hemos visto, básicamente el tema principal ha sido funciones. Hemos visto otros temas complementarios u otras temáticas, pero casi que todo ronda en torno a la parte de funciones. Entonces, digamos que tenemos f de x igual a x a la 3. Esa es una función, pues definimos una función f como x a la 3. Entonces, f evaluado en 2 es 2 a la 3, que es 8. F evaluado en 3 es 27, 3 a la 3 es 27. Y f evaluado en 1, menos 1 a la 3, es menos 1. Listo, yo diría pues que no habría problema, todos ya saben evaluar funciones. Estamos trabajando, vamos a ver funciones inversas. Entonces, ¿cuánto daría f inversa en 8, f inversa en 27 y f inversa en menos 1? ¿Ustedes qué creen? Pueden comentar por el micrófono o a través del chat. ¿Cuánto creen que da? Pueden escribir los tres resultados en orden o solo uno, o como prefieran, o a través del micrófono. Bueno, mientras espero sus respuestas, desde el chat les recuerdo mi correo. Ustedes ya todos deberían tener mi correo, yo lo he escrito en varias clases. Listo, ahí está mi correo. Muy bien, Catherine dice que 2, 3 y menos 1. Entonces, efectivamente, f inversa de 8 es 2, f inversa de 27 es 3, y f inversa de menos 1, pues es menos 1. Si f de 2 es 8, entonces f inversa de 8 es 2. Es la función inversa. Si f de 3 es 27, entonces f inversa de 27 es 3. Listo. Y de menos 1, pues sería el mismo que sería menos 1. Listo. Entonces, muy bien, Catherine. Listo. Entonces, si y igual a f de x es una función, la función inversa de un valor y se define como el x en los reales, o el x real, tal que y es igual a f de x. Entonces, f inversa de 8 es el número real, sería, digamos, el x, tal que f de x es 8. Es el número tal que yo evalúo f en ese número x y me da 8. Que en este caso, pues como ya lo habíamos escrito antes, pues es 2. Listo. Así, f inversa de y la definimos como x. Recuerden que 2 puntos igual es definición, donde x cumple f de x igual a y. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos bien? Es relativamente sencillo, pero el concepto... bueno, el concepto pues amerita entenderlo bien.
¿Alguna pregunta o entendido? Comenten. Manuel dice que entendido. Bueno, mientras me dicen si entendieron o no, pueden ir pensándole a este. Entonces, si f de x es x a la 2, ¿cuánto sería f inversa en 0? ¿Y cuánto sería f inversa en 4? David dice que también entendido. Bien. Listo, entonces si la función es x al cuadrado, x a la 2, ¿cuánto sería f inversa en 0? ¿Cuánto sería f inversa en 4? ¿Ustedes qué dicen? Les voy a dar un minutico para que lo piensen. Por allá algunos han dicho. Listo, piensen en los otros que faltan, piensen y escriban. Si están de acuerdo, pues escriben lo mismo. O si tienen otra propuesta, pueden escribir otra propuesta. Y los que ya escribieron, pues se pueden arrepentir. Por si algo, hay una parte medio capciosa. Listo, no es como tan inmediato. Piensen en la definición, piensen en el x tal que f de x da tanto. El x tal que f de x da tanto. Incluso se puede plantear una ecuación y resolver la ecuación. Listo. Pero otros 30 segundos y ya lo resuelvo. Bueno. Se equivocaron, pues. Se equivocaron. ¿Por qué? Veámoslo. ¿Quién es f inversa de 0? F inversa de 0 es el x, digamos en este caso sería x tal que f de x es 0, ¿cierto? Es decir, yo tengo que resolver la ecuación x cuadrado igual 0. La solución de esta ecuación es x igual 0. O sea que f inversa de 0 pues es 0. Listo, todos la obtuvieron correcta, pues al menos los que escribieron. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con 4? Con 4 sería el x. Bueno, si uno lo quiere escribir, pues incluso mejor sería el x real, tal que x me da 4. Es decir, x a la 2 es igual a 4. Y esta es una ecuación que, 10 segundos para decir. Esta es una ecuación cuadrática. Muy bien, David. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene? Exacto, tiene 2 soluciones. Entonces, esta es una ecuación que tiene 2 soluciones. Por lo tanto, las 2 soluciones serían x igual a 2 o x igual a menos 2. Es una ecuación cuadrática, uno la pues pueden factorizar, o podrían sacar raíz a ambos lados, pero teniendo en cuenta que es cuadrática, entonces tiene 2 soluciones.
y las dos soluciones son 2 y menos 2. Listo, entonces, pregunta, ¿cuánto sería f inversa de 4? Dos menos 2, 2 y menos 2, o sea, las 2. Entonces, en este caso, uno podría decir que f inversa de 4 es más o menos 2. Pero si vieron el video que les recomendé, ¿cierto? Que fue el video de explicación sobre funciones, la función, recuerdo pues así como rápidamente, una función es una relación que a cada elemento de un conjunto A le asigna un único elemento del conjunto B. Es decir, la función para cierto número, digamos para el número 4, debe asignarle un único elemento. O sea que la función en 4 debería ser 2 o menos 2, ¿cierto? Yo no puedo tener dos elementos asignados. Como yo no puedo tener dos elementos asignados, en este caso, yo podría decir que no está definida. Listo, no está definida. Básicamente, en resumen, 4 tendría dos inversas. Tendría menos 2 y 2, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es? ¿Cierto? Tiene que ser una única. Por ejemplo, en el 0, f inversa de 0 es 0, ya. Esa es la solución, pues no hay ambigüedad, no hay confusión. Tiene que ser una única respuesta. Y en este caso, entonces, no nos funciona, no nos da. No nos da. Noten que esto mismo que estaba comentando no ocurre aquí en este ejemplo primero. En este ejemplo primero, f inversa de 8 es 2. Es el único tal que f de x es 8. Es decir, es el único número real. Es el único. En este caso sería el único x real. Tal que, recuerden que esa línea diagonal es tal que x al cubo es 8. Yo resuelvo esa ecuación en los reales y la única solución es 2. Entonces, ahí no hay problema. Listo, esta es la única inversa. Lo mismo en las otras. En las otras es exactamente lo mismo. Esta es la única inversa. De los ejemplos que hemos visto hasta ahora, el único que ha presentado problemas es este. El f inverso en 4. No está definida. Entonces, ¿por qué aquí no me funciona? ¿Por qué yo no puedo tener f inversa en 4? Pues resulta que eso es una parábola, y igual a x2 es una parábola, y esta parábola no es una función inyectiva, o una función 1 a 1. Y para yo tener una inversa bien definida, requiero que la función sea inyectiva o 1 a 1, son sinónimos pues. Muy bien. Entonces, ¿qué es una función 1 a 1 o una función inyectiva? De forma gráfica, una función 1 a 1 es la función que cumple la regla de la línea horizontal. De forma gráfica es eso, es una función que cumple la regla de la línea horizontal.
y a través, digamos, de una expresión, entonces es una función que cumple puntos. Si f de x1 es igual a f de x2, es decir, si yo tengo dos números tales que la función vale lo mismo en esos dos números, entonces es porque obligatoriamente x1 debe de ser igual a x2. Es como la forma, digamos, como a través de una ecuación o una expresión, ver si una función es inyectiva o una función es 1 a 1. Muy bien. Entonces, bueno, por aquí está la gráfica, pero no me quiero como adelantar, entonces vamos a hacer aquí una gráfica más pellecita, igual más adelante está mejor dibujada, pues. Entonces tenemos aquí una gráfica. Esta es la parábola. Más o menos. Listo. Si aquí está el 2, debería ser el 4. Y resulta pues que el 4 no cumple la regla de la línea horizontal. ¿Cuál es la regla de la línea horizontal? Pues que uno trace una línea horizontal. Bueno. Tracemos una línea horizontal. Bueno, digamos que ahí. Y la línea horizontal solo debe cortar la gráfica en máximo un punto. Listo. En este caso, esa línea horizontal me corta la gráfica en 2 puntos. Como me corta la gráfica en 2 puntos, la función no es inyectiva, no es 1 a 1. Y esos 2 puntos, en realidad, ¿cuáles serían? Esos 2 puntos sería un punto sería el 2 y otro punto sería el menos 2. Notemos que, digamos, en este caso, en este ejemplo, f de 2 es 4, 2 a la 2 es 4, y f de menos 2 es 4 también. Menos 2 a la 2 también es 4. Entonces, resumiendo, tenemos que el 4 tiene 2 preimágenes, ¿cierto? Una preimagen es como otra forma de decir la inversa. Tiene 2x tales que f de x es 4. Entonces, al tener esas 2 preimágenes, no cumple la regla de la línea horizontal. Y por lo tanto, la función f, que en este caso es x2, no es inyectiva en 4. O en el punto 4 no es inyectiva, no es 1 a 1. Teniendo en cuenta, digamos, este otro ejemplo u otra forma de verlo, ¿qué ocurre? La función no es inyectiva. Escribamos por aquí. F de x igual a x2 no es inyectiva. Pues hay 2 números o 2 puntos donde se cumple que f de 2
es igual a 4, es igual a f de menos 2. f de 2 y f de menos 2 son iguales, pero no se cumple esto. Tenemos dos puntos donde la función da lo mismo, pero obviamente 2 no es lo mismo que menos 2. En este caso estamos diciendo pues que x1 es 2 y que x2 es menos 2. Entonces se cumple que hay dos puntos que tienen la misma imagen y esos dos puntos son distintos. Entonces la función no es inyectiva. Estoy reiterando mucho, pues estoy hablando de lo mismo desde varios puntos de vista. Pero bueno, es importante porque a veces uno le interesa, si uno tiene la gráfica, uno piensa en la regla de la línea horizontal. Si uno no tiene la gráfica, entonces uno piensa en una ecuación de este estilo. Y así, ¿cierto? Y así. Por ahí escribieron cositas, voy a ver qué han escrito. Entonces una parábola nunca va a ser una función inyectiva, efectivamente. Sí, y de hecho pues yo escogí el 4 como un punto pues como para ilustrarles y que entiendan, pero obviamente pues si yo trazo otra línea por acá, tampoco es inyectiva y otra por acá tampoco y tampoco. Entonces una parábola nunca es una función inyectiva. Ajá. Si uno grafica fx igual a x a la 3, voy a hacer aquí un intento de gráfica sencillo. La gráfica de esa función es algo así más o menos. Esto más o menos pues. Entonces esta sí cumple la regla de la línea horizontal. Entonces esta sí es inyectiva, por lo tanto la puedo invertir, por lo tanto yo puedo sacar la inversa sin ningún problema, sin preocuparme mucho, va a ser una función invertible, entonces funciona todo bien. Por eso incluso empecé el ejemplo con esa, donde todo funciona bien. Pero caigan en cuenta que hay funciones donde pueden presentarse problemas. Básicamente por la regla de la línea horizontal o básicamente porque no es una función inyectiva. La que no sea una función inyectiva pues va a presentar problemas. Muy bien. Listo. Entonces, preguntas hasta ahí. Voy a acabar, digamos, como con esto. Entonces, sea f una función y de f su dominio. Entonces, para f ser invertible en df, en ese dominio, se requiere que f sea 1 a 1, o sea, inyectiva en el dominio. Entonces, si yo quiero hablar de una inversa, yo requiero que la función sea 1 a 1 en ese dominio. Preguntas hasta ahí, dudas. Vamos bien. Bueno, entonces creo que no hay dudas, o sea que vamos bien hasta ahora. Listo. Entonces, vamos a hacer la misma pregunta ahora. La misma pregunta. Para que la piense. Otro minutico. Solo que ya voy a especificar un poquito mejor las condiciones. Entonces, sea f de x igual a x a la 2. Listo, es la misma función. Pero vamos a restringir el dominio. El dominio de esta función, digamos, normalmente es todos los reales. Pero vamos a restringir el dominio de esta función f
no a todos los reales, sino desde menos 4 hasta 0. Aquí les coloqué la gráfica pues ya más bonita de la función. Pero esta es la función, digamos, completa. El dominio es desde menos 4 hasta 0, entonces es más reducida. Entonces la pregunta es, encuentre f inversa de 0 y encuentre f inversa en 4. Entonces les voy a dar un minutico para que lo piensen y traten de encontrar la respuesta. Es la misma función que teníamos antes, solo que ahora el dominio está restringido desde menos 4 hasta 0. Incluso les doy la gráfica como para que de pronto se orienten también con la gráfica. David propone que 0 y menos 2. ¿Qué dicen los otros? Tirli dice que 0 y menos 2. Bueno, muy bien, sí. Entonces ahora ya nos evitamos, o por así decirlo, logramos como solucionar nuestro problema. ¿Cierto? Nuestro problema era que 4 tenía 2 preimágenes. Listo. Pero resulta que ya el dominio es desde menos 4 hasta 0. O sea que en realidad el dominio de la función es este pedacito, desde acá hasta acá. O sea que mi función f de x igual a f de x, f de x igual a x a la 2. Con este dominio, mi función es desde, pues es este pedazo. Eso continúa pues hasta, no que no cabía pues en la gráfica, pero eso continúa, ¿cierto? Eso continúa hasta el 4. No lo hagamos con la flechita porque no diría que continúa hasta infinito. Pero continúa hasta el 4. Listo. Y va así. Continúa así. Y llegó hasta aquí, que es el dominio. Y toda esta parte, digamos que se elimina. O la ignoro o desaparece. Me concentro solo en ese intervalo. ¿Y qué ocurre en este intervalo? Si me concentro solo en el intervalo desde menos 4 hasta 0, esta función, con esta gráfica, ahora sí cumple la regla de la línea horizontal. De hecho, incluso vean que hay un montón de líneas horizontales ahí ya desde el plano cartesiano. Cualquier línea horizontal que yo trace solo va a cortar la gráfica máximo en un punto, porque ya digamos que eliminé toda esta parte de acá, la borré, me deshice de eso. Entonces yo ya trazo una línea horizontal, pues pongamos pues que es horizontal, y ya solo corta esa línea, solo corta la gráfica en un único punto. Entonces ya se cumple la regla de la línea horizontal, entonces la función es invertible y al de ser invertible ya no hay ningún problema. Entonces, nuevamente, para f ser invertible en un dominio de f, se requiere que f sea 1 a 1 en df, en ese dominio. Una parábola nunca es una función invertible, como ahorita comentó María. Nunca es una función inyectiva, pero si restringimos su dominio, entonces ya sí puede resultar una función inyectiva. En este caso, restringimos el dominio y la función es inyectiva. Entonces, bueno, más bien, quitemos esto y dibujémoslo aquí en el 4, que es como aquel que nos interesaba, ¿cierto? Entonces ya trazamos la línea horizontal en 4 y resulta que el 4 solo tiene una única preimagen. Entonces, como habíamos visto antes, f inversa de 0, pues es 0, ahí no hay ninguna novedad, pues ya lo teníamos desde antes.
Pero ahora resulta que f inversa de 4 va a ser menos 2, y ahí no hay confusión, ahí no hay ambigüedad, porque el 4 solo tiene una única preimagen, que es el menos 2. El único punto donde la función es 4 es en menos 2. Esta parte se ignoró, se borró, se eliminó. Preguntas. ¿Una duda? ¿Quedó claro? Muy enredado, muy fácil. Muy bien. Vamos como bien. Listo. Entonces, gráficamente, pues, es fácil encontrar la inversa, ¿cierto? Pues, si yo quiero la inversa de 8, pues trazo la línea horizontal, me fijo el punto en X donde f da 8 y listo. Ahí no hay dificultad, pues. Aunque bueno, en este caso, pues, de forma gráfica, pues, vendría a ser un aproximado, un estimado, ¿cierto? No tendría el valor exacto. Si yo quiero encontrar el valor exacto, o si no me dan la gráfica, sino que me dan es una fórmula, ¿cómo hago para encontrar la inversa? Listo. O si yo tengo esta función f, ¿cómo hago para encontrar la función inversa? La función f inversa. ¿Alguno sabe? ¿O tiene alguna idea? Si yo tengo esta función, ¿cómo hago para encontrar la inversa? Bueno, creo que ninguno sabe. Entonces, realmente no es difícil. Es un ejercicio de despeje. Lo que yo hago es escribir y igual a 3x menos 2. ¿Listo? Esa es, digamos, como la ecuación inicial. Y aquí lo que hay que hacer es despejar x. Y al despejar x, lo que estoy haciendo es encontrar la inversa. Exacto, como dice David. Muy bien. Entonces, despejo x. Entonces, ese 2 pasa a sumar. El 3 pasa a dividir. Y resulta que esta es la función inversa. ¿Listo? Es decir, tenemos que fx es igual a y. Bueno, no. Tenemos que y es igual a f de x. Entonces, realmente, o resulta, que x es f inversa de y. Entonces, si yo quiero encontrar f de 5, lo que yo hago es reemplazar ese x por 5, ¿cierto? Y sale fácil. Si yo quiero encontrar f inversa de 5, yo tengo la inversa, entonces lo que yo hago es reemplazar y
por 5. En este caso, la f inversa de y nos daría y más 3 sobre 3. Este es x. Y x es y más 3 sobre 3 según lo que despejamos. Y entonces reemplazo la y por 5. Entonces sería 5 más 3 sobre 3. Listo. En esencia eso es. La respuesta al ejercicio no es esta. Listo. La respuesta al ejercicio no es esta. Porque hay un pasito extra. Pero en esencia ahí ya está todo. Más 3 es menos 2. Perdón. Sí. Era para ver si estaban poniendo atención y si no estaban dormidos. Bueno, es más 2. Muy bien. Listo. Les pregunta, a ver si alguno sabe, ¿cuál sería la respuesta al ejercicio? Escribámoslo por acá. Mientras yo lucho con el programa para que sí logre escribir. ¿Cuál sería la respuesta? No, no es 7/3. Esto simplemente fue un ejemplo, como para que ustedes entiendan. Ahí el ejercicio está muy claro. Vamos a leer. Lo que yo quiero es la expresión para la inversa. La expresión algebraica para f inversa de x. Bueno, entonces la respuesta al ejercicio sería f inversa de x. Sabemos que f inversa de y es y más 2/3. Listo. Esa es f inversa de y. Pero el ejercicio, eso probablemente a ustedes les ocurra un parcial de cálculo que tengan. No les van a pedir esta, les piden esta. Porque lo usual es que uno siempre piense una función que dependa de x, ¿cierto? Uno siempre quiere una función en términos de x. Una función en términos de y se puede, pero no es como lo común. Lo común es que la función esté en términos de x. Entonces, la respuesta simplemente es que f inversa de x es x más 2 sobre 3. Esta es la respuesta. Es básicamente la misma función, simplemente que me estaban pidiendo no la función en términos de y, sino la función en términos de x. Simplemente es cambiar y por x y listo. Es un detallito, pues, una bobadita. Pero por esa bobadita, pues, si no lo escriben en el parcial, pues les rebajan porcentaje, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Ajá, otra vez muy bien, David. Sí, eso es. Listo.
Pues bueno, este fue sencillito, fácil, sin mucho inconveniente, porque, bueno, era un despeje muy sencillo, pues realmente es un despeje fácil. Ahora, ese despeje puede ser tan complejo como uno quiera. Incluso pueden haber despejes muy difíciles, pueden haber despejes imposibles, por así decirlo. Entonces ya puede ser más complejo, ¿cierto? Puede ser más complejo el despeje. Entonces veamos otro ejercicio. Podría ser, digamos, tipo parcial, pues los podrían preguntar perfectamente, pues. Difícilmente le van a preguntar algo así, pues, porque esto es muy fácil. Les preguntan algo que haya que despejar y haya que hacer más cositas, pues, algo más interesante, no algo tan sencillo. Entonces vamos a encontrar la inversa de esta función. Entonces es lo mismo. Fx es y aquí despejamos. Entonces el x más 1 pasa a multiplicar. Entonces eso se multiplica. Xy más y, x2 menos 3. Y luego pasamos a restar. Despejamos el 0. Y encontramos que la ecuación resultante es que, ¿qué tipo de ecuación es esta? Y cómo encontramos x. Hay que despejar x. ¿Qué tipo de ecuación es y cómo despejamos x? Es cuadrática, hay que factorizar, es una opción. ¿Qué otra? Pues es cuadrática, sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuadrática? Puede ser factorizando o ¿de qué otra forma? Bueno, y la segunda forma es con fórmula general. En este caso, se podría tratar de factorizar esto, pero yo creo que no da. O no es tan sencillo, pues, o tan inmediato. Entonces, la más fácil, sí, es básicamente fórmula general. Yo diría que es casi que la única opción aquí. Entonces, recordemos la fórmula general. Por aquí la voy a recordar. Si se tiene esto, entonces x es menos b más o menos raíz b al lado 2 menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula general, para que recuerden un poquito sobre eso. Entonces, recomendación, siempre identifiquen quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, A sería 1, B sería el que acompaña la X, el que acompaña la X es menos y C sería el término independiente, lo que no tiene X. Entonces, en este caso, C sería menos Y menos 3. Listo. Entonces, aplicando fórmula general, tendríamos menos B, o sea, menos Y, más o menos raíz, B a la 2, menos 4, por A que es 1, por C que es menos Y menos 3, sobre 2 por A. Muy bien. Vamos a evaluar eso. Menos Y por menos Y es Y. Menos Y a la 2 es Y cuadrado. Y este menos 4 por 1 es lo mismo, es menos 4. Y aquí aplicamos distributiva.
Entonces quedaría menos 4 por menos y, que es más 4y. Y menos 4 por menos 3, que es más 12. Listo. Sobre sobre 2. Bien, preguntas, dudas. Bueno, no hay preguntas ni dudas. Entonces, bueno, en este caso tenemos dos posibilidades, similar a como lo teníamos en la cuadrática. Es básicamente la escogencia de un signo. Entonces, la inversa puede ser con más o puede ser con menos. Saquemos por aquí la gráfica. Vamos por aquí la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Esta es la función. Entonces, ¿esta es una función inyectiva o no? No es inyectiva, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué haría? Si uno la quiere volver inyectiva, uno tiene que restringir el dominio. Entonces, podríamos restringir el dominio. Bueno, esto dejará escribir, pues. Bueno, no importa. Entonces, yo podría, digamos, eliminar este pedazo y quedarme con la parte izquierda y sería una función inyectiva. O podría quedarme con el pedazo derecho, eliminando el pedazo izquierdo, y queda una función inyectiva.
Entonces la inversa de 1 va a ser con el más. La inversa de 1 va a corresponder a el más, y la inversa del otro va a corresponder a el menos. Listo, entonces digamos que en principio habían, digamos, dos opciones. En principio podría ser f inversa de x igual a y más raíz. Esta podría ser una opción para la inversa, y la otra opción para la inversa sería con menos. Dependiendo de, digamos, cuál tramo escogemos. Es bueno, uno podría haber escrito acá, pues, no sé, con dominio entre -1 e infinito. Es decir, quedarnos con el tramo derecho. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? Tenemos dos opciones para la inversa. Bueno, perdón. Es con X, ¿cierto? Cambiamos la Y por X. X. Listo. Tenemos dos opciones. Aquí ya restringimos la función de tal forma que sí sea inyectiva. Listo. Desde -1 hasta infinito, esta es una función inyectiva. Entonces, ¿cuál de las dos inversas es? ¿Cierto? Porque aunque tengamos este dominio así, igual uno reemplaza este por y, pasa este a multiplicar, despeja, aplica la cuadrática, llegamos a esto mismo, llegamos a estas mismas dos opciones. Y si el dominio fuese el otro, igual hacíamos el mismo procedimiento y llegamos a estas dos opciones. Por eso incluso les dejé ese procedimiento que sirve para los dos dominios. Entonces, lo último, para poder terminar y resolver el ejercicio, encontrar la respuesta, simplemente es escoger o este o este. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Con más o con menos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Les voy a dar 2 minuticos, listo, para que lo piensen. Es un buen ejercicio. ¿Cómo sabemos cuál de las dos me sirve?
Exacto, muy bien, David. David está entonado. Sí, ya reemplazamos valores, ¿cierto? Por ejemplo, desde la gráfica, uno lo puede calcular, pero podemos pensar en este punto. Desde la gráfica, os reitero, se calcula, digamos que f de 0 es menos 3, ¿cierto? Entonces resulta que f inversa de 3 tiene que ser 0. Entonces reemplazamos aquí, de menos 3, perdón. Reemplazamos aquí y vemos cuál de estas cumple que f inversa de menos 3 sea 0. Entonces, reemplazamos y vemos cuál nos funciona. Reemplazando aquí el menos 3, esto quedaría 9 menos 12 más 12, esto daría 9, esta raíz daría 3. Entonces sería menos 3 más 3, o menos 3 menos 3. Entonces la que nos funciona sería esta. Esta nos da 0. En esta se cumple esta condición. Y esta no la cumple. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahorita podemos retomar como a este y ver la gráfica de esta. Porque ahorita vamos a hablar de la gráfica de la inversa. Listo, pero sí, en esencia es eso, es darle valores y reemplazar por números en el intervalo, ¿cierto? Coger números en este intervalo, ver cuánto da y verificar cuál fórmula me funciona. Muy bien. O desde la gráfica también, pues cierto. Si teníamos la gráfica, pues desde la gráfica también se ve que 0 es igual a 3. O desde acá, pues, desde la fórmula, si x vale 0, uno generalmente siempre reemplaza como en valores fáciles, 0, 1, cosas así. Si x vale 0, pues arriba quedaría menos 3, abajo quedaría más 1. O sea que f en 0 es menos 3. Es fácil, pues, de evaluar. Y es simplemente reemplazar y ver cuál de estas fórmulas me funciona. Muy bien. Entonces, algunas propiedades. Un par de propiedades bastante interesantes. Se define una función invertible en su dominio, o sea que es 1 a 1 en su dominio. Entonces, ¿qué ocurre? El dominio de la función inversa es el rango de f, y el rango de la función inversa es el dominio de f. Entonces, dominio y rango se relacionan de esa forma a través de las inversas. ¿Listo? A través de las inversas. Por tanto, finalmente, después de mucha espera, ya podemos resolver este ejercicio, ¿cierto? Ya lo podremos resolver. Hallamos el dominio y el rango. ¿Cómo vamos a hallar el rango? No vamos a hallar el rango, en realidad, sino lo que hacemos es hallar el dominio de la inversa. Entonces, si uno sabe hallar dominio y sabe hallar inversas, sabe hallar rango. ¿Listo? Porque hallar el rango simplemente es el dominio de la inversa y ya. Eso es. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, el dominio. ¿Cuál sería el dominio? El dominio de f. ¿Ustedes qué creen? 30 segundos para encontrar el dominio de f.
Sí. O sea, de una vez, ¿cuál sería? El dominio de f sería los x en R tales que 2x menos 1 no sean 0. ¿Qué otra forma de escribir ese mismo conjunto? Simplemente son todos los reales, quitándoles los que lo hacen 0. ¿Cuáles puntos hacen 2x menos 1 igual 0? Pues uno lo resuelve esa ecuación que es muy fácil y es un medio. Entonces simplemente el dominio de f sería los reales quitándoles un medio. Que es lo mismo pues si lo quieren ver en forma de intervalo, desde menos infinito hasta un medio, unido, desde un medio hasta infinito. Aunque pues desde lo personal, cualquiera de las dos es correcto. Desde lo personal me gusta más esta, pues, es como más cortija, no sé, uno escribe menos, más fácil. Pero bueno, cualquiera de las dos es correcto. Listo, entonces dominio de f, sencillo, fácil. Ahora vamos a encontrar el rango. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el rango? Simplemente vamos a hallar el dominio de la inversa. Entonces, primero vamos a hallar la inversa. Y es menos x2 más 2, x2 más 2 sobre 2x menos 1. Ese 2x menos 1 pasa a multiplicar. Ojo con este menos. Ese menos me está afectando toda la fracción. Si se lo pillan, el menos me está afectando toda la fracción. Entonces, aquí queda menos x2 más 2. Escribámoslo con rojo. Listo, ojo con esos paréntesis ahí. Listo, entonces tendríamos 2xy menos y, y esto nos quedaría menos x2 menos 2. Entonces, similarmente, para hallar la inversa, simplemente es despejar la x. Entonces quedaría, pasemos este menos x2 al otro lado. Quedaría x2 más 2xy menos y ese menos 2 pasa al otro lado a sumar. Listo. Entonces, fórmula general, A sería 1, B sería 2y y C sería menos y más 2. Y lo mismo, tendríamos que x es menos b menos 2y más o menos raíz de b a la 2 menos 4 por a por c sobre 2 por a. Muy bien. Entonces tendríamos menos 2y más o menos. Vamos a calcular esa raíz. Queda 4y2 menos 4 por 1 queda menos 4. Menos 4 por y es 4y positivo. Y menos 4 por menos 2 es menos 8. Sobre 2. Listo. Ya de aquí simplemente es simplificar, factorizar, etcétera. ¿Cierto? Entonces, continuémoslo por acá.
X va a ser menos 2y. Vamos a sacar factor común 4. Y ese 4 va a salir en raíz. Pues bueno, lo voy a escribir y luego lo borro. Para no hacer demasiado largo el ejercicio. Entonces tendríamos y2 más y menos 2. Todo esto sobre 2. Entonces ahí lo que hice fue sacar factor común 4. Y por propiedades de la potenciación, de la radicación, puedo separar esos dos factores, cada uno en su propia raíz. Pero entonces resulta que raíz de 4 es 2. Entonces, arriba hay factor común 2, que es lo que yo quería básicamente. Entonces puedo sacar factor común 2 arriba, quedaría menos y, más o menos la raíz. Sobre 2. Después se cancela con este. Y bueno, ya tenemos la expresión simplificada. Ya no se podría simplificar más. Se podría factorizar este de acá, pero ya no se puede simplificar más. Muy bien. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya sabemos que la inversa es esta o esta. Pues con más o con menos. A eso me refería. A mí no me interesa realmente exactamente cuál es la inversa. A mí me interesa el dominio de la inversa. Y no importa si es con más o con menos, el dominio de esta inversa va a ser el mismo. Listo. Entonces digamos que la función inversa de x nos dio menos x más o menos la raíz. x2 más x menos 2. Listo. Puede ser con más o puede ser con menos. Uno podría hacer algo similar a lo que hicimos ahorita para darse cuenta si es con más, si es con menos. Esta no es una función inyectiva, entonces habría que restringir el dominio. Pero bueno, realmente eso no nos interesa en este caso, nos interesa es el rango. Entonces, realmente, bueno, escribamos, el rango de f es el dominio de la inversa, e independientemente si la inversa es con más o con menos, el dominio es el mismo. Por eso es que no me interesa el signo, porque me interesa el dominio, y no importa si esto es más o es menos, el dominio de esta función va a ser el mismo. Recordemos un poquito de dominio. ¿Cómo encuentro el dominio de esta función? ¿Qué hay que hacer? Todos los reales, excepto los que hacen que la raíz sea negativa. Sí, pues es correcto. Técnicamente es correcto.
lo que habría que hacer, pues, en realidad sería los reales tales que x cuadrado más x menos 2 sea mayor o igual que 0. Resolver esta inecuación. Pero sí, pues técnicamente lo que dice David es cierto, porque es equivalente a esto. No, que es como más enredada, pero es como un pasito más innecesario. Sería resolver los que son menores que 0 y luego quitarles esos a los reales. Pero de una vez uno puede resolver los que son mayores o iguales que 0 y listo. Entonces hay que resolver esa inecuación. Pueden resolverla con método del cementerio. Yo la voy a resolver, digamos, en 2 pasos, por así decirlo, porque no me cabe mucho el espacio. Entonces, bueno, lo voy a resolver en 2 pasos. Esta inecuación es equivalente a esta, factorizándolo. Entonces tenemos una cuadrática que pasa por menos 2 y pasa por 1, porque esas son las raíces de esa cuadrática. Y es una cuadrática, como este es positivo, una cuadrática abierta hacia arriba, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. Entonces la cuadrática sería así. Hola, no sé, con azul. Una cuadrática abierta hacia arriba y tiene que pasar por menos 2 y tiene que pasar por 1. Entonces, ¿dónde es positiva esa cuadrática? Esa cuadrática es positiva en este intervalo. Bueno. Es positiva en este intervalo. Y es negativa en este intervalo. O sea que realmente la solución sería desde menos infinito hasta menos 2, unido desde 1 hasta infinito. Bueno, ahí la resolví, digamos, como rápidamente. Otra forma de resolver inecuaciones. En este caso pues es fácil porque es una cuadrática y se factorizaba fácil. Si no, recuerden que el método general, el que siempre les funciona, es método del cementerio. Esto, método del cementerio. Utilizan el método del cementerio y les da esta misma solución. Entonces hemos encontrado el dominio de la inversa, que es el rango de f. Entonces el rango de f es este. Es el rango de la función. Vamos a mirar. Digamos que esta será la solución. Y ahora, digamos que la otra solución sea esta. Pues las dos soluciones al ejercicio. El rango y el dominio. Bueno. Muy bueno este ejercicio porque repasa uno muchas cosas. Repasamos dominio, aplicamos, bueno, un ejercicio también de encontrar la inversa. Y una vez teniendo la inversa, es otra vez encontrar otro dominio. Cuando tenemos una fracción, el de abajo no puede ser 0, cuando estamos hablando de dominios. Y cuando tenemos una raíz par, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, recordando dominios. Entonces, bueno, es un buen ejercicio como repaso. Preguntas. ¿Quedó claro? ¿Se perdieron? ¿Se embolataron? Mientras escriben preguntas o las hacen, así hagamos como un breve resumen de cómo hicimos este ejercicio.
¿Cómo hallamos el dominio? Nos fijamos en qué restricciones tiene la función. La única restricción es que el denominador no puede ser 0. Resolvemos esto. Que realmente podemos resolver esta digamos, igualdad negada. Lo que uno hace es resolver la igualdad y luego le resta los reales a esto, ¿cierto? Entonces, bueno, lo resolvemos, ya encontramos el dominio. Para encontrar el rango, lo que hacemos es, primero encontramos la inversa. Pues primero encontramos la inversa, hacemos todo el procedimiento. Una vez tengamos la inversa, encontramos el dominio de la inversa, que el dominio de la inversa equivale al rango de la función. Entonces, una vez tengamos la inversa, simplemente calculamos el dominio y ya. Entonces, realmente uno nunca calcula rango, ¿cierto? Uno siempre calcula dominio. Si uno quiere calcular el dominio de la función, lo calcula directamente. Y si quiere calcular el rango de la función, calcula el dominio de la inversa. Eso es. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gráfica de la inversa. Si yo tengo la gráfica de una función y yo quiero encontrar su inversa, es muy fácil. Yo simplemente grafico la recta y igual a x. Ver si esto me deja graficar bien. Voy a graficar esa recta. Listo. No me deja como ajustarla bien. Ah, bueno. Digamos que ahí más o menos. Listo, esa es la recta. Y yo simplemente encuentro la reflexión de la gráfica teniendo en cuenta esta recta. O básicamente la reflexión de la gráfica referente a esta recta. Eso quiere decir, por ejemplo, esta es la función y igual a x2. Entonces, digamos que aquí tenemos un punto 2, 4. Cuando x vale 2, y vale 4. La reflexión de este punto, teniendo en cuenta esa línea azul, teniendo en cuenta la recta y igual a x, la reflexión de ese punto es el punto con coordenadas 4,2. Es intercambiar las coordenadas x y y, básicamente. Y tenemos por aquí un punto con coordenadas 3,9. Entonces su reflexión, si se fijan bien, aquí hay digamos como 3 diagonales, entonces contamos otras 3 diagonales y llegamos aquí. Y ese punto efectivamente tiene coordenadas 9,3. Esto es un ángulo aquí de 90. Y bueno, así con cualquier punto. Este punto es 4,16. Entonces tiene coordenadas 16,4. Quedaría aquí más o menos. Pues que la reflexión es trazar la perpendicular
y ver que esta distancia sea igual a esta distancia. ¿Listo? Esa es la reflexión. Pensar en la perpendicular y que queden equidistantes. Listo. Entonces ya puedo coger esos puntos que he graficado. Bueno, de hecho, por aquí estaría el punto 1,1. Ah, bueno, ese punto, como la gráfica morada intersecta la recta azul, los puntos que se intersecten entre esas dos gráficas quedan fijos. Entonces el punto 1,1, si yo invierto sus coordenadas, seguirá siendo el punto 1,1, es el mismo, un punto fijo. Entonces, teniendo en cuenta esos puntos, yo ya puedo graficar la inversa. Entonces, yo simplemente uno los puntos, más o menos, ¿cierto? Y así grafico la inversa. Igualita, ¿cierto? Igualita. Muy bien. Entonces, así uno grafica la inversa. La inversa simplemente es reflejar respecto a la recta y igual x. Es muy sencillo. Entonces, esta gráfica tenía esta forma. Y si yo reflejo respecto a esta recta, pues va a quedar la gráfica de esta forma. Y de hecho, esta es la gráfica, pues si esta es y igual a x2, fíjense que el dominio está restringido, digamos, para los positivos, de 0 en adelante. Entonces, es una función invertible. Entonces, su inversa va a ser esta, que es la función raíz cuadrada. La gráfica de la función raíz cuadrada. Profe, Sí, pregunta. y uno a una reflectiva le puede sacar otra reflectiva. Pues mejor dicho, que me quede como A una la inversa. parábola en X. Espérate. A ver. Lo que entendí es como que sacar la inversa a la inversa. Pues, la reflectiva no. Explica o vuelve a decir, por favor. O profundiza más. Pues como sacarle una, pues sí, Inversa. una inversa a la segunda pues a la de la derecha. Sí, pues uno puede sacar la inversa a la inversa. Si yo trazo aquí la recta y igual a x, bueno, recta y igual a x, supongamos pues, entonces yo puedo sacarle la inversa a esta. Entonces la inversa a esta, pues, esto es el punto 4,2, me va a quedar el punto 2,4. Este es el punto 9,3. Entonces me va a quedar el punto 3,9. Y así sucesivamente. Por aquí estaría el punto 16,4. 4,16. Y la inversa, pues es devolverme otra vez a la función, digamos, inicial. Sí. No puedes sacarle la inversa, pues y te devuelves. Y llegas a la función inicial. De hecho, es una como buena propiedad, la voy a escribir por aquí. Propiedades. Sea f una función invertible en su dominio. La inversa de la función inversa es f. Es la función original. Entonces, si yo invierto, por así decirlo, 2 veces, obtengo la función original. Y aquí gráficamente es, digamos, sencillo de entender. Yo reflejo y vuelvo a reflejar y me devuelvo. Y teniendo en cuenta el proceso para encontrar la inversa, también, porque yo aquí despejo x. Al despejar x, encuentro esta ecuación.
Si yo hago que y sea igual a esto, y aquí vuelvo a despejar x, en realidad me devuelvo y vuelvo a llegar a esta inicial. Entonces, sí, la inversa de la inversa es f. La inversa de f inversa es f. No sé si eso era tu pregunta o más o menos lo que estabas Pues preguntando. más o menos era así. ¿O qué falta? No, pues así, pues era como esa duda porque pues a mí en otra universidad me tocaba pues como hacer esa inversa de la inversa, entonces pues no lo explicaron de una manera en que nos habían enredado más. Bueno, está bien. Sí, si no tiene una función, entonces para encontrar la inversa de esa función la que sea la función original f, sea f inversa, sea g, sea h, sea cualquier función, para encontrar la inversa de esa función, pues reflejo respecto a y igual a x. Eso es. Gracias, profe. Muy bien. Listo. Entonces, otro ejemplo, muy sencillo, pues si uno tiene la exponencial, acuérdense que la exponencial tiene esta forma, la exponencial, digamos, pasa por el punto 1 y va así creciendo y siempre es positiva, siempre está por encima del eje X. Entonces, si uno tiene clara la exponencial, es muy fácil tener clara la función logaritmo, porque simplemente es reflejarla respecto a esta línea. Sí, pues más o menos, pues cierto, no está 100% preciso porque como que no me deja escribir bien en el puntico, pero sí, más o menos. Lo reflejamos respecto a esa línea, entonces uno pues no tiene que ser 100% exacto, pero sí más o menos como un estimado. ¿Cómo sería la inversa? Pues sería más o menos algo así. Por aquí, si este era el punto 0, 1, entonces aquí pasa por el punto 1, 0. Y luego es así, más o menos pues. Cuando uno le piden pues hacer una gráfica, digamos, a mano pues, un bosqueo, pues listo, más o menos como quedaría. Ya pues obviamente aquí está mucho más bonita, pues sí, y se ve mucho mejor. Pero sí, es menos más o menos, uno tiene una idea. Entonces está la función logaritmo, la función inversa de a la x es la función logaritmo. Y fíjense en lo siguiente, desde la gráfica obviamente sacar el rango es muy fácil. Entonces, digamos el rango de esta función, bueno, el dominio son todos los reales, ¿cierto? A todos los reales yo los puedo exponenciar. Y el rango es en qué valores se mueve la función y a la x siempre es un número mayor que 0. Esta función siempre se mueve por la parte positiva del eje y, por esta parte. Entonces el rango de la función son los reales positivos. Muy bien. Ahora pensemos en la función logaritmo. El dominio de la función logaritmo son los reales positivos. Yo no puedo sacar logaritmo de 0, ni tampoco puedo sacar logaritmo de algo negativo. Uno coge la calculadora y saca logaritmo de 0 o de algo negativo y sale mate error. Entonces el dominio son los reales positivos, ¿cierto? Desde aquí vemos que el dominio de esta función son los reales positivos. Y el rango, entre qué valores se mueve el logaritmo. De hecho, el logaritmo, esto aquí pues está creciendo poquito, pero eso igual sigue creciendo. ¿Listo? Eso sigue creciendo y eso se da para infinito. Entonces, el rango del logaritmo, bueno, este caso sería como la inversa. La inversa
que sería logaritmo. Entonces el rango de logaritmo sería los reales. Entonces ahí está, ¿cierto? El dominio de f coincide con el rango de f inversa. Y el rango de f coincide con el dominio de f inversa. Ahí está. El dominio son los valores en los que se mueven x, el rango son los valores en los que se mueven y. Y cuando yo hago esa reflexión, que como les decía es cambiar como las coordenadas, básicamente, entonces ya los que se mueven en x, como cambié las coordenadas, se van a mover en y. Y los que se mueven en y, correspondientes al rango, se van a mover en x. O sea que ya van a quedar es como un dominio. Entonces otra forma como de entender esta propiedad, como de forma gráfica. Listo. Muy bien. Entonces, como le estaba diciendo, podemos pensar en esta función, podemos pensar en esto como, voy a borrar esto acá, y, esta fue la inversa que nosotros encontramos de esta, entonces la inversa de esa función, más o menos, pues no va a ser algo exacto, pero más o menos, debería ser algo así. Este punto 0,3 se vuelve el punto 3,0. Perdón, 0 menos 3. 0 menos 3 se vuelve el punto menos 3, 0. Menos 3, 0 sería este de acá. Entonces sería algo así más o menos. Pues más o menos, pues. Listo. Eso debería darnos. Entonces si graficamos esta... Si graficamos esta, debería de darnos algo así más o menos. Esperen que veamos mejor esto. A ver si ahora sí me da. Listo. Si graficamos esto, sí, más o menos es esa gráfica. Está entre menos 5 y 5. Entonces nos dio. Entonces coincidió lo que nosotros calculamos, coincidió, ¿cierto? Nosotros decíamos que esta era la inversa gráficamente debe ser esta, más o menos, y ya graficamos pues esto, utilizando pues software computable gráfica 1, y nos dio la misma función. Entonces, toda la teoría cuadra, todo funcionó, todo muy bien, todos contentos, excelente. Eso también es un buen ejercicio, ¿cierto? Que ustedes hagan sus gráficos, hagan sus bosquejos, hagan sus cálculos, y luego después cojan el computador o el celular también y grafiquen las funciones y dense cuenta si lo que ustedes hicieron, lo que ustedes más o menos dibujaron, coincide o no. Esto como para que ustedes verifiquen que sus cálculos y sus
sus gráficos son correctos. Muy bien. Entonces, listo. Tenemos la función y tenemos la gráfica de la inversa. ¿Alguna pregunta? Tenemos 30 segunditos. Si no, yo creo que me da tiempo de con esto finalizamos, pues, de resolver este ejercicio de la exponencial. Como para recordar un poquito la función exponencial. María iba a hablar. Se arrepintió o no. Le falló el micrófono. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Listo, entonces aquí ya tenemos la exponencial y recordamos que la inversa de la exponencial es logaritmo. Ustedes deben de acordarse de las propiedades de la exponencial, de las propiedades de los logaritmos. Deben de tenerlas, pues, si no, deben de repasarlas porque se requieren, pues, en algún ejercicio, alguna función. Entonces, yo creo que me da el tiempo. Si no, a las 12 pues pueden salir, si tienen otra clase o si tienen otro compromiso pueden salir, igual yo termino pues el ejercicio, queda grabado y ya después lo pueden ver el pedacito que quedó faltando, pero creo que se me da el tiempo. Entonces, la función exponencial, sí pueden escribir presente, listo. La función exponencial, entonces, esta es la forma en general de la función exponencial. Y es igual a c por e a la k por x. Uno está suponiendo pues aquí que c y k son constantes. Pues son números reales. Son números reales y son constantes. Muy bien. O una forma equivalente es c por a a la x. En este caso, el c y el a son constantes. Y básicamente son equivalentes porque veamos lo siguiente. C por e a la k, x, yo lo puedo escribir como c por e a la k elevado a la x. Por propiedades de la potenciación, los exponentes se multiplican, o sea que eso es equivalente. Y si yo digo que, no sé, sea a por definición e a la k, es una constante, es 2.7 y muchos otros más dígitos. Entonces, e a la k, que acá es una constante, quedaría una constante a. Entonces tendríamos c por a la x. O sea que en realidad estos dos, pues, es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Ya es simplemente que la constante k va a quedar ahí, pues, multiplicando la x, o de una vez la meto con la e, calculo e a la k, y me queda aquí otra constante diferente, pues. Pero para efectos prácticos, pues de resolver ejercicios y de encontrar las soluciones, pues en esencia es lo mismo. Muy bien. Esto es lo que tienen que recordar de la exponencial. Entonces, vamos a resolver este ejercicio en 5 minutos, creo que me da tiempo. Supongo que una población crece de forma exponencial. En el año 2010 habían
2.343.000 y en el año 2015 habían 2.464.000. Esos datos pues yo los busqué como por internet y es como la población estimada pues de Medellín. ¿Listo? En el 2010 habían 2.340.000 y en 2015 2.464.000. Entonces, calcular la población en el año 2018 y en qué año la población superará los 5 millones. Entonces, pues generalmente una de las aplicaciones, digamos, como más importantes de la exponencial, más que todo es como para crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, pensamos en el crecimiento de una población, en el crecimiento de una ciudad. Ustedes saben que pues con todo lo del coronavirus siempre han dicho no, que la exponencial, que el coronavirus, la pandemia. Entonces la población de infectados también crece de forma exponencial. Eso crece muy rápido. Vean que por aquí estamos como en 2 y ya por aquí está muy empinado y en 10 eso estaría por allá súper arriba. Entonces por eso crece tan rápido que por eso es que, digamos, como la cuestión de que cuando dicen que algo crece de forma exponencial es porque crece muy rápido. Y entonces, bueno, es una aplicación importante de funciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Simplemente teniendo en cuenta los valores, uno puede encontrar las dos constantes. Entonces, lo usual es que este C que acompaña aquí a la exponencial, este C que está multiplicándose, es como la población inicial. Listo, entonces digamos que inicialmente sería, ese C va a ser 2.343.050. ¿Por qué? Digamos que no es solución. Digamos que nuestra función es C por A a la X. Listo, X es el tiempo en años a partir de 2010. Entonces, esta es nuestra función. Entonces, lo que estamos diciendo es que en 2010, f en 0 es C por A a la 0. A a la 0 es 1 y C por 1 es C. Y f en 0 corresponde al año 2010, porque ¿cuántos años han pasado desde el 2010 hasta el 2010? Pues 0 años. Entonces, sabemos que f de 0 es 2.343.050, que es la población en el año 2010, y esto va a ser C. Entonces, C es ese valor, es la población inicial, que es lo estándar en funciones exponenciales. Que este de acá sea la población inicial. Listo. Ya tenemos C. ¿Qué nos falta encontrar? Nos falta encontrar A. Entonces, en el 2015 son 2.400.000 algo. Entonces, en el 2015 estamos hablando de X igual 5. ¿Cuántos años han pasado desde el 2015? Desde el 2010 hasta el 2015. Pues 5 años. Entonces, en el 2015, que es f de 5, va a ser C por A a la X. Bueno, por A a la 5. Pero resulta que ya sabemos que C es 2.343.050 por A a la 5. Y resulta que
F de 5 ya sabemos que es 2.464.000. Listo. Entonces de ahí obtenemos una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es que este por a a la 5 es este. Y aquí simplemente es despejar. Entonces, a la 5 es la división. Ya obviamente pues se requiere calculadora o el computador. Esa división da 1.05175. Pues más o menos este igual ondeado es una aproximación. 1,05175. Y ya para encontrar A, simplemente sacamos raíz quinta y listo. Entonces, raíz quinta de A es igual a raíz quinta del valor que obtuvimos. O sea que A es aproximadamente 1,0101. Eso quiere decir que más o menos cada año aumenta un 1% la población. Más o menos. Listo. Entonces ya tenemos A. Es una aproximación. Entonces, ¿cómo encontramos la población en el año 2018? Pues la población en 2018 será F de 8, que han pasado 8 años, que es C, bueno, escribamos, es C por A a la X, que sería 2, 3, 4, 3, 0, 50, por A, que es 1,0101, a la 8, que X en este caso valdría 8. Calculo eso y ya me da la población. Listo. Calculo eso y ya me da la población. Muy bien. Listo, entonces para no quitarles como más tiempo, ya me pasé pues digamos 4 minuticos, entonces lo calculan pues en la calculadora y les da. Mientras más dígitos saquen de acá, más dígitos saquen de acá, mientras más dígitos tengan, va a ser mucho mejor y más exacto. Entonces, si tienen una calculadora científica, lo recomendable es que utilicen la tecla ANS, ¿cierto? Answer, que es el resultado anterior, y no voten los dígitos, no voten los decimales, para que sea más exacto. Y entonces les queda para que piensen el B. Listo. Para que piensen el B. Una pista, esto tiene que ver con la función inversa. Tiene que ver con la función inversa, porque la función F lo que me da es, a partir del año, obtengo la población. X es el año y F sería, digamos, como que la población. Si yo quiero, a partir de la población, encontrar el año, tengo que pensar en la inversa. Entonces les queda el B para que lo piensen. Listo, chicos, entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias. Espero hayan entendido. La próxima clase, escucho pues si tienen dudas o inquietudes.